Bienvenidos una semana más aquí a Radio Televisión Marbella, a Cineforum, donde hacemos una selección de películas, aquella que están a nuestro alcance poder emitir. Ya nos gustaría tener otros títulos también, pero bueno, todo se andará. De momento, para esta noche hemos elegido una producción del año 1948 sobre esa iconografía o ese mito o estereotipo mundial que es Carmen. Carmen, la sevillana cigarrera de toda la vida en su fábrica de tabaco, siendo la perdición de los hombres, que diría la copla, y que se debe a la novela, breve novela, de don Próspero Mérimée. Una novela que en su momento se publicó por entrega, después en su totalidad en el siglo XIX, allá por 1845-47, y que sin embargo se transformó después en óperas, en un montón de películas. En fin, la de hoy es esa de 1948 de Charles Vidor, con Rita Hayworth y también con Glenn Ford. Pues para comentar esta película cuento con un abogado también muy cinéfilo, ya estuvo aquí en alguna ocasión, y que se llama Federico Vallés. Federico, bienvenido. Bien hallado, mi querido Paco. La vez anterior estábamos casi en Semana Santa. Sí, y tuvimos una película muy acorde con la Semana Santa, vimos El Cuerpo, y la verdad que esta vez estamos ya en el Adviento y estamos viendo algo un poquito más alegre y festivo, ¿no? Y dramático a la vez. Pues sí, además aquella vez era el cuerpo, un cuerpo con connotaciones sagradas. En esta película hay también un cuerpo porque la actriz Rita Hayworth se consideraba sobre todo como un icono de belleza. Bueno, eso podría ser como la Scarlett Johansson de aquella época, pero muchísimo más. Ella era la belleza rotunda, salvaje, con ese rasgo latino, una mezcla de América con Europa, con los latinos, sin embargo, con esa cabellera roja. Bueno, era de padre español. Era Margarita Carmen Cansino. Margarita Carmen Cansino. De hecho, en esta película hace alarde de esas raíces españolas y flamencas, porque se arrebata ahí a bailar unos tangos que deja con la boca abierta a más de uno, ¿no? Cuando he visto la película me quedé fascinado, porque lo que es la coreografía de este film es espectacular, ¿no? Porque el cante está bien asesorado, es cante flamenco con palos muy identificables. Empieza con unas malagueñas inclusive, ¿no? Hay malagueñas, hay sevillanas. Además, lo que tú dices, la dirección de arte y la caracterización está muy cuidada, porque es flamenco auténtico lo que ahí suena, sí. Que tú sabes que hay otras películas donde confunden el flamenco con otro tipo de danza. Sí. Bueno, estoy recordando ahora una película de Misión Imposible con Tom Cruise, donde confundían la Semana Santa con las fallas. No, lo mezclaban todo, y con los Sanfermines. Y con Sanfermines. Y motos, y mezcla con tronos, y fuego. Claro, sin embargo aquí no, aquí se hace un seguimiento real. Aquí es muy riguroso artísticamente, incluso la vestimenta. Charles Vidor, lo que es el vestuario y el decorado, bebe de los grabados de la época del siglo XIX, grabados donde los ropajes y de la pintura del siglo XIX se ve claramente. Yo es que me estaba viendo en la película y hace poco estuve en el Museo de Málaga, que hay mucha pintura del siglo XIX, pintura malagueña del XIX, y la vestimenta puede estar sacada perfectamente de cualquiera de esos. En el Thyssen de Málaga hay mucha pintura de esas características. Y tú ves la vestimenta de los bandoleros, la gente de clase alta de la Sevilla decimonónica, la gente del pueblo, los gitanos, y van vestidos como de cualquier cuadro de la época. Bueno, alguien que esté viéndonos en este momento dirá, bueno, una película del 48 seguro que es en blanco y negro. Pues no. Sí, esto es de las primeras de Technicolor que se hacen, ¿no? Bueno, ya en los años 30 hubo Technicolor, lo que el viento se llevó, sí. Por ejemplo, que es del 39. Eso es la gran superproducción de aquellos años, ¿no? Bueno, lo que quiero decir es que esta película de Los Amores de Carmen cuenta con una espléndida fotografía en Technicolor de William Schneider. Estuvo además nominado para los Oscars, ¿no? Estuvo nominado para el Oscar, efectivamente. De la fotografía. La verdad que es porque además un par de años, porque yo creo que en esta película, no sé si me voy a adelantar de tus notas, es como seguir explotando la química brutal de Glenn Ford y Rita Hayworth, de Hilda, claro. Y bueno, y Charles Vidor, es como ahí hacen ese triángulo brutal de una película tan
tan exitosa y tan comentada y tan bueno, admirada. Es que hay que decir que realmente quien descubre para la gran pantalla a un nivel ya de estrella a Rita Hayworth es precisamente Charles Vidor. Tiene ese éxito tremendo con Hilda y intenta volver a repetirlo, ya no tanto, pero también lo tiene con esta versión de Carmen. Bueno, de hecho, Carmen, Rita Hayworth se queda como el símbolo de la Carmen para los restos a partir de los años 40. Cuando se habla de Carmen en cualquier ámbito, se piensa en la imagen de esa gitana de pelo rojo, que llena la pantalla de belleza, con una sonrisa picarona, con ese halo de mujer fatal que hace llevar a cualquier hombre, por muy íntegro que sea, a la máxima locura, ¿no? Ese personaje que la verdad que casa muy bien con la imagen que da Mérimée, bueno, en la Carmen de Bizet, esa gitana canalla que lleva a la locura a los hombres, ¿no? Fíjate que esta novela de Próspero Mérimée la escribió en 1845 por entregas y se publicó ya en forma de libro en 1847. Y decía él que la historia de Carmen se inspiraba en un crimen real que había ocurrido en Málaga. Entonces él lo traslada al mundo de los gitanos, él había viajado por España y le había sorprendido los códigos de honor de los gitanos, ¿no? en ese caso, y lo adapta, convierte a Carmen en una gitana de troneo, por así decirlo, ¿no? Y se lo contó esta historia una condesa, la condesa de Montijo, que fue quien lo hospedó cuando en 1830 había venido a España. Esos viajeros que recorrían España, la España romántica del XIX. Claro, y ese romanticismo lo traslada pues, a la iconografía del bandolero romántico, que en verdad eran auténticos canallas y auténticos sinvergüenzas, que no tenían ningún respeto por la vida ni por la propiedad de nadie, ¿no? Que se ve muy claramente en los personajes, dentro de los años en que se hace la película, que suelen ser guiones bastante infantiles, pero en este caso los personajes son bastante dramáticos y profundos, porque el rey de los bandoleros es un auténtico hijo de Satanás, como podríamos decir, que es un hombre que no respetaba ni compañeros, ni amigos, ni familia, sino lo que le venía mal lo liquidaba, todo era suyo. Hay que decir que realmente tanto el libro como la película transmiten una imagen de España un tanto brutal. Sí, cierto. La España de bandoleros, de toreros, en fin. Una gran diferencia social entre la clase alta. Bueno, si te pones a pensar y a ver la película, tú puedes hacer una equiparación, la Sevilla con las calles de barro, con charcos de los desechos de las casas. Parece que estás viendo una película del norte de África, o como Boyest. Tú ves Boyest y ves ese Tánger, esas poblaciones en oasis recónditos del desierto del Sahara. Puede ser esa Sevilla calenturienta, sucia, con las calles de tierra y con la clase alta que pasa por encima de los charcos y lleno de sinvergüenzas y de pillos en las calles, ¿no? Y Carmen es una de ellas, ¿no? Por supuesto. Bueno, el mito de Carmen tiene tanta trascendencia, tantas derivaciones, aparte de la ópera, la famosa ópera de Georges Bizet. Hay un montón de películas. Yo tengo aquí apuntadas algunas nada más. En la etapa del cine mudo ya hubo casi 20 películas, o alrededor de 20. La primera de todas ellas fue en 1909, la hizo un italiano que se llamaba Girolamo Lo Savio. No tenía ni idea de... Ya hizo una película muda. Después, de 1915, Cecil B. DeMille rodó Carmen. Ernest Lubis en 1918, con un mito del cine mudo como era Pola Negri, que además era cantante, pues esta hizo de Carmen. Después, en el 26, Jack Fader, con Raquel Meyer, haciendo de Carmen. Carmen la de Triana, de Florian Rey, sí, con su compañero sentimental y estrella del Star System español de la República, Magdalena Nile del Río, Imperio Argentina, y Rafael Ribelles, el padre de Amparo Ribelles y de otro actor, Carlos, bueno, de otro actor. ¿De Carlos Larrañaga? De Carlos Larrañaga. Sí. Y efectivamente, a raíz de esta película, Imperio Argentina tuvo un romance
muy intenso con Rafael Ribelles. Anda. O sea que lo de la trama de Carmen la de Triana se pasaba a la realidad. La ficción pasó a la realidad. Incluso hay, fíjate, una película donde Carmen es negra. Se llama Carmen Jones, de Otto Preminger. Ajá. Esa película me suena a mí de haberla visto. Sí, es una película que se difundió bastante. Carlos Saura. Bueno, esa fue brutísima. Carlos Saura, cuando tuvo esa etapa del flamenco, hizo una Carmen espectacular. Esa era la bailadora esta, ¿cómo se llama? Laura del Sol. Sí, exactamente. Creo que era Laura del Sol. Exactamente. Lo cierto es que tuvo mucho éxito. Y bueno, y otra que podemos citar es la Carmen de Vicente Aranda con Paz Vega. También. Y no están todas, estas son unas cuantas nada más, hay bastantes más, y las que vendrán. Sí, es que es un mito que ha trascendido de ser un mero folletín, que a lo mejor Próspero Mérimée lo sacó como un folletín a fascículos, se ha convertido en uno de los mitos de los personajes o de los héroes o antihéroes, o antiheroínas en este caso, de nuestra realidad histórica, ¿no? Hombre, teniendo en cuenta que la Carmen de España es Carmen Sevilla, no la de Mérimée. Ya lo decía la copla, soy Carmen de España no tiene nada, y no la de Mérimée. No, Carmen la de Mérimée es una mujer, la verdad que te pones a estudiar el personaje o el rol ese, es una mujer valiente e independiente, porque se le castiga, es una mujer que hacía lo que le daba la gana y utilizaba a los hombres. Bueno, justamente siempre se ha dicho que Carmen es o bien la imagen, el prototipo de la mujer fatal o de la mujer liberada, de la mujer adelantada a su tiempo. Por ahí iba yo. Lo puedes ver más lo segundo que has dicho, es una mujer liberada que al resto de la sociedad la llama fatal, porque trasciende de todos los formalismos y de todos los usos de cómo debe ser una mujer, ¿no? Ella reniega de estar sometida a un hombre, es una mujer que hace lo que le viene en gana. Puede tener un hombre como pareja, pero ese hombre ella no es posesión de nadie, y cuando le viene en gana, pues como en esta película, que se marcha a divertirse con un torero de moda y rico, y sin embargo su amor se lo tiene entregado a su pareja, ¿no? Pero nadie la comprende. Pero quien se enamora de ella se queda tan apasionado que no duda en convertirse de ser un militar honrado, honesto y prestigioso a convertirse en un bandolero y a llegar al asesinato. No, y un bandolero, y de los más despiadados, ¿eh? Exactamente. Porque hay una frase que dentro de la película, de lo infantil que hay desde esta época que lo miramos, pero hay frases contundentes, ¿no? Porque él le dice, él sustituye al al jefe de los bandoleros, a García, famoso ese, y le dice uno de los subalternos, pero tú eres peor que él porque tú tienes conciencia, y tú eres malo teniendo conciencia de que eres malo, el otro no sabía que era malo. Bueno, digamos que Rita Hayworth es Carmen, lógicamente, Glenn Ford es Don José, y Víctor Llori es García, el que tú acabas de decir, el jefe de los bandoleros. Charles Vidor, el director. Sí, a mí Glenn Ford aquí lo veo demasiado hierático en esta película. Yo creo que quiere mostrar esa bondad impostada que al final se va tornando en maldad, y yo creo que él no lo domina. Glenn Ford no está muy afortunado en esta película, yo creo, ¿no? Pues yo estoy de acuerdo contigo que está un poco inexpresivo. Sí. Sin embargo, ella está soberbia. Ella con la sonrisa pícara y esa belleza que enamora, a pesar de los años que han pasado esa película, ella llena la pantalla totalmente, ¿no? Bueno, estaba diciendo que Charles Vidor es un director húngaro que estudió ingeniería en Budapest, que por cierto, si alguien no conoce Budapest, lo recomiendo. Es una ciudad extraordinaria. En 1924 se marcha a Estados Unidos. Comienza a trabajar en teatros musicales de Broadway y después pasa al cine como ayudante de Alexander Korda. O sea que empezó una formación con alguien que llevaba tiempo en el cine con mucho peso y que sabía. Base. Él ficha por la Metro-Goldwyn-Mayer hasta 1939, en que se pasa a la Columbia. Y a raíz de esta película de Carmen tiene una trifulca con la productora, con la Columbia, rompe el contrato y se marchó otra vez a la Metro-Goldwyn-Mayer. O sea que este rodaje fue un poquito así. Un poco accidentado. Bueno, también yo creo que es una película que se esperaba la productora y que iban a repetir el éxito y la química brutal de Hilda, y no llegó.
fue un poco bluff y eso a lo mejor eso siempre hay que pagarlo, ¿no? Una cosa que sí había estado informándome de esta película, que Rita Hayworth, ella es una actriz que viene del musical, ¿no? Sí, ella era bailarina, porque resulta que su padre pues era un bailarín, Eduardo se llamaba el padre, Eduardo Cansino, y era un bailarín español que efectivamente se marcha a Estados Unidos a actuar, por eso nace la niña allí. Claro, y por eso ella tiene movimientos que son de haberlo mamado el flamenco. Totalmente, ella llega a Hollywood formando parte de un grupo que se llamaba el Ballet Spanish o algo parecido. Y allí se encuentra con el pianista José Iturbi, compositor y pianista español que estaba en Hollywood, que la apoya, le ayuda en su carrera y la introduce. Y a raíz de ahí pues empieza su carrera meteórica y se le conocía como la diosa del amor. Es que en Gilda es que esa película hay escenas que son icónicas del cine y eso quedará para nuestro imaginario y de todas las generaciones que vengan, ¿no? A mí me llama la atención en la película que hay un momento que ella habla tocando las castañuelas, ¿no? Y Glenn Ford le pregunta y ella le contesta haciendo repiqueteo de castañuelas, pero muy, muy ortodoxos, ¿eh? Esa mujer sabe tocar las castañuelas de verdad, ¿eh? Hombre, claro. Bueno, el padre era sevillano. Claro. Creo que del pueblo de Paradas. Hay un pueblo en Sevilla que se llama Paradas. Sí, me suena a mí que sí. Paradas. Pues creo que era de ahí. O sea que ella había mamado lo español. Está claro, aunque había nacido en Nueva York, pero el ambiente familiar estaba sin duda. La primera película que tuvo importancia en su carrera fue Solo los ángeles tienen alas. Sí. Que eso sería del principio de los años 40, creo yo, del 42 o del 43. Esa película me suena a mí. Después, aparte de Gilda, ¿cuál era? Y Dios creó... ¿Cómo era? ¿Cuál era la otra película que...? La otra película suya importante, La Dama de Shanghái, por ejemplo. La Dama de Shanghái. Que en La Dama de Shanghái fue dirigida por Orson Welles, con quien ella había estado casada. Y además estaba recién divorciada de Orson Welles cuando rodó esta película. Ella se casó 5 veces. Una de ellas con Orson Welles, que la dirigió, por ejemplo, en esta película, La Dama de Shanghái, que es donde hay esos planos con un juego de espejos. Está rodado extraordinariamente. Lo de La Dama de Shanghái me refiero. Película también recomendable. Después hizo El fabuloso mundo del circo. Sí. Ahí estaba también Rita Hayworth, espléndida. Y fue una mujer que relativamente pronto se fue eclipsando. Sí. Bueno, también ella fue fagocitada por el personaje de Gilda, ¿no? Ella tenía una frase, creo recordar, que decía que los hombres se acuestan con Gilda y se levantan conmigo, ¿no? Y ella tenía asumida que ella era una decepción, porque todos iban buscando a esa mujer fatal que enamoraba con su baile y con su melenaza, ¿no? Yo creo que el mito de Carmen, tú lo has dicho anteriormente, queda tan perfectamente encarnado y asociado de manera insoluble a Rita Hayworth, que todavía yo pienso que todo cinéfilo asocia la figura de Carmen precisamente a Rita Hayworth. Bueno, de hecho, cuando se la dibuja o se pone una referencia, la Carmen que todo el mundo tiene del imaginario es esa Carmen bellísima con esa melena como la de Rita Hayworth, una melena peinada de peluquería y no se le va un pelo de su sitio, y esa imagen es la que todo el mundo tenemos, ¿no? No es y además limpita, como vestida a la forma de los amores de Carmen, ¿no? Pues es una de las actrices más imperecederas en el aprecio y en la consideración de grandes estrellas, ¿no? Bueno, como los americanos lo clasifican todo, tienen listas absolutamente de todo, pues entre las estrellas de toda la historia del cine de mayor proyección, creo que aparece en el puesto 18 o 19. Sí, pero bueno, claro, es que hay, como hemos dicho antes, hay un personaje que es el de Gilda, que eso queda ya para la historia del cine. Cualquier enciclopedia de Hollywood o del cine, de la historia del cine, hay una fotografía en algún momento de ella bailando, ¿no? Y esa imagen de ese movimiento de cadera y de la melena o el guantazo que le pega a Glenn Ford, eso aparece, ese pic aparece en cualquier resumen de la historia del cine. Bueno, hay que decir, volviendo un poco al origen literario del mito, como lo que generalmente a los viajeros y de manera muy especial a los franceses y posteriormente
o simultáneamente a los británicos, Sí. es el costumbrismo español y fundamentalmente el costumbrismo andaluz. Sí, y además muy agarrado sobre todo a Sevilla. Ronda es un sitio que... Carmen la de Ronda, otra película donde estaba También, Sara Montiel, exactamente. otra. Y después el romanticismo desmedido que tiene la figura del bandolero andaluz, ¿no? Todo lo que es Sierra Morena, Ronda, todo se ha llevado a los altares del héroe romántico, que no era más que eran muertos de hambre, desesperados por vivir de algo y vivían asaltando, ¿no? Pero no solamente se aprecia lo que yo digo del costumbrismo en Próspero Mérimée, sino que si uno se fija, por ejemplo, en Washington Irving, su máxima obra, Cuentos de la Alhambra, pues volvemos a lo mismo. A una España del bandolero, del pícaro, del que vive a costa de los demás. Una España deprimida donde no hay caminos, donde hay que ir campo a través prácticamente, ¿no? ¿No? Y viven bajo las estrellas, durmiendo en cuevas y asaltando caminos y jugándote la vida cuando estás por ello. Y en vez de llevar espadas, llevan facas, que además sale muy bien representado, porque ahí todo el mundo llevaba en el fajín ese pedazo de navaja de palmo, que cuando la abría era como un machete, ¿no? Y se resolvían los problemas en luchas traperas porque llevaban un trapo envuelto en un brazo. Sí. Y el machetón, que era una faca, bueno, para romperle el alma al de enfrente, ¿no? Con el caso de Charles Vidor, el director de esta película, se pone de manifiesto una vez más que gran parte del cine de Hollywood, del cine con mayúsculas hecho en Hollywood, está hecho por gente que emigraron desde Europa. Sí, claro, está claro. Porque tenemos, por ejemplo, otro caso que estaba pensando ahora. Bueno, Alexander Korda fue desde Gran Bretaña, ¿no? Al fin y al cabo había una conexión más directa. Pero Fritz Lang, que habla de Fritz Lang, que va desde Alemania, después de haber hecho Metrópolis, o la serie del Doctor Mabuse. Bueno, que ahí hubo una cantera. El cine, si la historia hubiera sido otra, el cine hubiera evolucionado de una forma muy diferente al cine que hay actualmente si Alemania se hubiera rodado y no hubiera existido el drama de la Segunda Guerra Mundial, porque lo que es Berlín y Alemania en general era una fuente cultural en todos los sentidos, ¿no? Hombre, ahí estaba Murnau, por ejemplo. Está claro. Es que soberbio. Y actores y actrices soberbios también. Y allí el mundo del musical, del cabaret, bueno, eso generó muchísimo material humano de actores, de tramoyistas, de creadores, y que todos emigraron a Hollywood y Hollywood recogió. Bueno, también hay que tener la virtud de gran huésped que es Estados Unidos, porque recogía la genialidad de cualquier sitio que viniera, sin ningún tipo de excusas. Para ahí todo el mundo era válido, trayendo buenas ideas y ganas de trabajar, ¿no? Otro grande del cine que había llegado a Hollywood, también procedente de Gran Bretaña, en este caso es Charles Chaplin. También hizo una versión de Carmen. Sí, con unas tigres de Purvans, que era una de que la sacaba él en casi todas las películas. Pues también hay un tratamiento de Carmen que hizo Chaplin. Pero es curioso que es un guión muy cortito y muy intenso que sedujo a casi todos los realizadores de la época, ¿eh? Sí, y posteriormente, vamos. El guión concretamente de Los Amores de Carmen es de Helen Deutsch. También está muy bien la música que tiene esta película, que la hizo Mario Castelnuovo Tedesco. ¿No te suena durante que hace una variación de la falsa moneda durante toda la película? Sí, yo creo que hay una resonancia sin duda desde es un continuo desde el principio. Que eres como la falsa moneda. Lo escucho durante toda la película. Me parece que se va. Yo estaba esperando que al final, no sé si se la cantó Concha Piqué o fue Juana Reina, alguna de estas, y iba a salir a Concha Piqué en algún momento. Bueno, esa canción, La falsa moneda, realmente quien la llevó al éxito fue Imperio Argentina. Imperio Argentina, claro. Porque esa canción es de una película donde ella hacía de gitana justamente, Morena Clara. Morena Clara, exactamente. Falsa moneda de Morena Clara, donde es juzgada por un tribunal,
por un fiscal Sí, yo me acuerdo de esa tremendo que película. es Manuel Luna y que al final termina en cine de barrio enamorado. muchísimas veces, la han echado. Al final el fiscal Pues, termina enamorado. pues tú que miras esas cosas, míralo, eso no te habías dado cuenta tú. ¿De qué? De lo de la falsa moneda con la banda sonora de esta No, me película. sonaba la música, pero no me había fijado exactamente en eso. Apúntatelo ahí. Lo apunto en mi libretilla para consultarlo. Bueno, la última película que hizo Charles Vidor fue Sueño de amor, una biografía de Franz Liszt, Sí, que aquí la tuvimos el año pasado. Esa película es maravillosa. Yo creo que la vi cuando la echasteis en la tele, maravillosa. Pero se murió, en el rodaje de la película murió Charles Vidor de un infarto que le dio y tuvo que terminarla George Cukor. Esa película es maravillosa. Yo me acuerdo de haberla visto de niño y pues, yo soy una apasionada del piano y la vida de Franz Liszt, pues claro, es el gran ejecutor de piano de la historia del cine y de la historia de la música, ¿no? El gran pianista romántico por excelencia, con esas manos gigantescas. Y que era el yerno de Wagner. Sí, el yerno de Wagner, exactamente. Que por cierto, tú que eres pianista, ¿tú conoces la obra para piano de Wagner? Yo, bueno, no la he escuchado. Sé que tiene obra y que no es habitual. No es habitual que se toque ni escucharla, pero merece la pena. Eso lo digo al margen de la. Tomo nota yo y lo voy a poner en mi Spotify y voy a buscarlo. Porque me consta, yo a Wagner siempre recurro, me voy a la ópera, que es lo que las grandes obras épicas de Wagner, pero el piano no lo desconocía. Claro, lo que pasa es que en esta película, si yo hubiese sido el director, me valgo de la música de la ópera. Por una cuestión, porque una película sobre Carmen que tenga algo de la música de la ópera tiene ya un recorrido publicitario realizado. Claro. No, pero él apostó a lo bestia, quitó no hay ni una referencia ni una mínima melodía a la obra de Bizet. Nada. Pero yo no sé si también por un tema de autor o algo de eso, ¿no? No creo, porque eso se soluciona, o sea, las autorías se solucionan. También Carlos Saura, su Carmen, es la adaptación de la ópera de Bizet. Totalmente. No es otra cosa. Bueno, pero ya habían pasado los tiempos de los derechos de autor. Sí, los derechos de autor ya habían ¿no? pasado. Bueno, estábamos en 1948, la Carmen es del 45, pues estaba por ahí, o ya habría pasado, ¿no? Ya había pasado también los derechos de autor, son 60 años, ¿no? Sí, pero yo tampoco sé en esos años en cuánto estaba, si eran los 60 claro. O eran más, porque es una época que llegó a ser 90 años los derechos de autor, ¿no? Que ya está bien, ¿no? Ya está bien. Estar viviendo del abuelo, unos pocos de generación. estar viviendo del abuelo, del bisabuelo. El tataranieto, todos viviendo del cuento. Federico, dile a nuestros telespectadores por qué hacen bien en quedarse a verle esta película. Pues mira, yo recomiendo porque, sobre todo, lo primero de todo, por ver a Rita Hayworth, que es una alegría, ver esa belleza lozana, canalla y de mujer libre e independiente, nada más que eso merece la pena ver. Después, esa inefable química que tienen con Glenn Ford y ella, que te hace ver el cine grande de Hollywood de los años 40. Y después que visitar ese gran mito de Carmen, que es un mito español, que han vivido todos los grandes autores del siglo XX, pues pasa uno un buen rato y disfruta uno del cine en mayúscula. Pues a mí me has convencido, así que me voy a quedar a mirarla. Vamos a ella. Y otro día que haya una película sobre abogados o sobre juicios o algo así, te voy a llamar también. Vale. Tú no sabes admitir la verdad. Gracias, Federico. Bueno, gracias a ti por invitarme. Vamos a quedarnos con ese mito de Carmen, la oportunidad, como decía Federico, de ver a Rita Hayworth, espléndida actriz, y también a Glenn Ford, aunque aquí esté un poco hierático, como decía él. La próxima semana tendremos más, tendremos otra película.